Hey, Julia. Hola. ¿Ya has pensado qué hacer para Halloween este año? Hola Luca. Todavía no, en realidad. Estaba pensando en algo simple, tal vez una cena con amigos. ¿Y tú? Marco y yo queremos organizar una pequeña fiesta en casa, con calabazas, luces naranjas y quizás algunos dulces caseros. Qué bonito, me encantan las calabazas, pero ¿te disfrazas? Eh, no lo sé. El año pasado me vestí de vampiro, pero la máscara daba mucho calor. ¿Tú te disfrazas? Sí, siempre. Es la parte más divertida. Este año quiero ser una bruja amable, con un sombrero grande y una escoba pequeña tipo juguete. Ja, ja, una bruja amable. Parece perfecta para ti. Y traerás dulces, ¿verdad? Por supuesto, haré galletas en forma de murciélago. Simples pero deliciosas. Mmm, entonces quiero probarlas. Sabes, me gusta que Halloween aquí se haga más popular cada año. Cuando era pequeño casi nadie lo celebraba. Es cierto, ahora hay decoraciones por todas partes. Incluso he visto calabazas en el supermercado con la cara ya tallada. ¿Sí? ¿Y los niños haciendo truco o trato? El año pasado llegaron al menos 10 a mi puerta. ¿De verdad? Entonces este año compra un poco más de caramelos, ¿eh? Sí, y tal vez algunas luces para la ventana, así la casa parece más espeluznante. Jaja, espeluznante pero acogedora. Está bien, me has convencido. Voy a tu fiesta. Traigo las galletas y la música. Perfecto. Yo preparo las calabazas y el chocolate caliente. Será una noche de miedo, pero de manera simpática. Jaja, sí. Una noche de miedo pero con el corazón cálido, ¿eh? David, hola. Mira esta calabaza. La compré esta mañana en el mercado. Es enorme. Ah, sí. Déjame verla. ¡Wow! Es realmente grande. ¿Quieres tallarla para Halloween? Claro, quiero hacerle una cara divertida, no demasiado aterradora. Así puedo ponerla en el balcón. Ah, entonces, nada de monstruos este año. No. Prefiero algo simpático. El año pasado mi calabaza asustó hasta a mi gato. Jaja, pobre gato. Yo, en cambio, estoy preparando una decoración con velas. Quiero que la casa parezca un poco misteriosa. ¡Qué bonito! ¿Usas velas reales o eléctricas? Las reales. Huelen muy bien, como a canela y naranja. Me recuerdan al otoño. Ah, qué ambiente. ¿Y también haces dulces? Quizás. Mi hermana quiere hacer muffins fantasmas con crema encima, como si fuera la sábana de un fantasma. ¡Ja, ja! ¡Qué idea tan linda! Entonces llevaré té de calabaza. Así los comemos juntos. Hecho. ¿Y vemos también una película? Quizás alguna antigua. No demasiado aterradora. Sí, algo ligero. Mientras no haya demasiados monstruos. Está bien, prometido. Solo una noche con calabaza, té y un poco de magia. ¡Perfecto! Halloween tranquilo, pero con el corazón feliz. Oh, Mateo, mira. Ya están todas las cosas de Halloween. Qué bonita esta tienda.
Sí, cada año empiezan antes. Ah, mira estas tazas con fantasmitas. Son demasiado simpáticas. Ja, ja, sí. ¿Y estas luces en forma de calabaza? Seguro las pongo en mi balcón. Buena idea. Yo, en cambio, quiero llevarme alguna decoración para mi escritorio. Quizás este pequeño esqueleto que baila. Ja, ja, es divertidísimo. Cuando presionas el botón, realmente se mueve. Debes llevártelo. Lo pensaré. Pero mira también estas velas negras. Son perfectas para crear un poco de misterio. Yo prefiero las naranjas, huelen a canela. Y son más alegres, ¿no? Tienes razón. Halloween no debe ser solo miedo. Un poco de color está bien. Exacto. Oh, y mira estos adhesivos. Hay murciélagos, arañas, calabazas. Podríamos decorar la puerta. Sí, hagamos una puerta temática. Yo también compro este hilo con telarañas falsas. Así parece una casa encantada. Jaja, fantástico. Pero me temo que la cajera pensará que somos dos niños. Mejor así. Un poco de diversión nunca hace daño. Sí. Y luego vamos a tomar un chocolate caliente. Así cerramos las compras con dulzura. Hecho, decoraciones, risas y chocolate. El verdadero espíritu de Halloween. Jaja, sí. Tiger siempre es una trampa. Entras a mirar y sales con la bolsa llena. Maestra, hoy todos hablan de Halloween. Pero, ¿de dónde viene realmente esta fiesta? Buena pregunta, Marco. Halloween viene de una antigua tradición que nació en Irlanda hace muchos, muchos años. ¿De verdad? Yo pensaba que era una fiesta americana. En realidad, los irlandeses llevaron la tradición a América y allí se convirtió en la fiesta que conocemos hoy con calabazas, disfraces y dulces. Ah, entiendo. Pero, ¿por qué se tallan las calabazas? La leyenda dice que un hombre llamado Jack engañó al diablo y se quedó con una linterna hecha con un nabo. En América, sin embargo, usaron la calabaza porque era más grande y fácil de tallar. ¡Qué historia tan extraña! ¿Entonces la calabaza es la linterna de Jack? Exacto, por eso la llamamos Jack o Lantern. La gente pone calabazas con una vela dentro para recordar esa leyenda. ¡Jaja! No lo sabía. Pero entonces, ¿no es solo una fiesta para disfrazarse? No, también tiene un significado más antiguo. Era la noche en que, según los celtas, terminaba el verano y comenzaba el invierno. Se encendían fuegos para saludar la nueva estación. Ah, entonces es una fiesta de transición, como un pequeño adiós al verano. Exactamente, Marco. Y hoy la celebramos de manera más alegre con disfraces, dulces y risas, pero el origen es muy antiguo. ¡Me gusta! Entonces este año, cuando vea una calabaza, también pensaré en la historia de Jack. Muy bien. Y si quieres, mañana en clase podemos tallar una pequeña calabaza juntos. ¿De verdad? Sería genial. Maestra, ¿usted también sabe hacer caras aterradoras? Jaja, claro, pero prométeme que no te asustarás. Jaja, no, prometido. Será un Halloween educativo y divertido. Buenos días. Oh, ¿usted es un vampiro?
Jaja, buenos días, señora. Sí, hoy soy un vampiro amable. Es por Halloween, ¿sabe? Queremos hacer la tienda más alegre. Ah, qué simpatía. Debo decir que la capa le queda perfecta. Y los dientes son falsos, ¿verdad? Sí, por suerte. No muerdo a nadie, lo juro. Solo un poco de espectáculo para hacer sonreír a los clientes. Funciona. Al entrar pensé que estaba en una película. Pero, ¿dicen a todos que vengan disfrazados? No. Pero hoy quien venga con disfraz recibe un descuento en los dulces de Halloween. ¿De verdad? Entonces vuelvo a casa y me pongo mi sombrero de bruja. Jaja, perfecto. Así me hace compañía. Mire, también tenemos nuevos caramelos en forma de calabaza y galletas con fantasmas. Qué bonitos. Los llevo para mis sobrinos. ¿Y esta música? Es un poco misteriosa, pero alegre. Sí, la eligió mi hija. Dice que Halloween debe hacer reír. Estoy de acuerdo. Así es más una fiesta que un susto. Y además, los niños se divierten más. Exacto. ¿Quiere que le ponga un poco de chocolate con las galletas? Tenemos una promoción truco o trato. Ah, entonces elijo el dulce. Los trucos se los dejo a los niños. Jaja, sabia elección. Aquí tiene su bolsita, señora. Y gracias por venir a nuestra pequeña tienda encantada. Gracias a usted, señor vampiro amable. Feliz Halloween. Feliz Halloween también a usted. ¿Ding dong? ¿Truco o trato? Oh, qué sorpresa. Un pequeño fantasma en mi puerta. ¿Cómo te llamas, pequeño fantasma? Me llamo Leo. Y no soy un fantasma malo, ¿eh? Soy un fantasma amable que ama los dulces. Jaja, qué lindo fantasma amable. Dime, ¿cuántos dulces has recogido hasta ahora? Pocos. Algunas personas no estaban en casa, pero mi bolsa está lista para llenarse. Entonces espera aquí. Tengo algo especial para ti. Mira, galletas caseras en forma de calabaza. ¡Guau! Gracias, señora. ¡Qué aroma! ¿Puedo tomar dos? Claro, mejor 3. Pero me prometes que no harás trucos a nadie. Prometido. Solo hago sonrisas. ¡Bravo! ¿Y qué buen disfraz tienes? ¿Lo hiciste todo solo? Sí, con mi mamá. Cortamos una sábana vieja y dibujamos los ojos con el marcador. Jaja, genial. Simple pero perfecto.